Bueno, muy buenas tardes a todos o muy buenos días en función de donde os estéis conectando. Vamos a realizar nuestra habitual cuenta atrás. Vamos a mirar las claves, las 5 claves que debemos de tener en cuenta hoy si vamos a realizar trading durante la sesión de Wall Street. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Bueno, primera clave, primera referencia, los futuros norteamericanos. En este caso, el S&P 500 avanza un 0,2, está en los 4.396 puntos. Los del Dow, 0,3 arriba, 34.242. Nasdaq, 0,06%, 14.871 puntos. Esto va a ser la principal clave. Esto es justo antes de que arranque el Jackson Hole, que es la principal clave, sin duda, el evento que se está celebrando en Wyoming, en Estados Unidos, en la cual en aproximadamente unas 2 horas vamos a contar con el discurso inaugural esperado por parte de todos los inversores, por parte de los mercados, el discurso inaugural que va a ofrecer Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal Norteamericana. De hecho, el calendario que tenemos ahora mismo de comparecencias de diferentes miembros hoy de la Fed, a las 10 de la mañana, horario local en Estados Unidos, hablará Jerome Powell. A las 11 de la mañana será el turno de Patrick Harker, ofrecerá una entrevista en la cadena Bloomberg. Harker hablará en Yahoo Finance a las 11:30. Entre medias, Loretta Mester, la presidenta de la Fed de Cleveland, a las 11:30 de la mañana ofrecerá una entrevista en la CNBC. A las 2:30 repetirá, en este caso en la cadena Bloomberg. Y entre medias, Austin Goolsbee, 12:30 de la mañana, hablará en la cadena CNBC el presidente de la Fed de Chicago. Y después, a las 2 de la tarde, se le espera en los estudios de Bloomberg para ofrecer otra entrevista a Austin Goolsbee. Recordar que además de miembros de la Fed, en la simposio de Jackson Hole también va a comparecer en la jornada de hoy, entre otras, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Esto es el principal evento, sin duda, y con los mercados que se estaban preguntando precisamente cuál va a ser el discurso, cuál va a ser el tono que va a ofrecer el presidente de la Reserva Federal Norteamericana. Hay que tener en cuenta que el año pasado fue un pivote importante en la política monetaria de la Reserva Federal. Partimos de que el año pasado el presidente Powell utilizó este mismo foro de hoy para indicar que quedaba todavía por delante muchas subidas de tipos de interés y que todo ello supondría generar dolor y, en este caso, a la propia economía. Un año después hemos visto cómo la inflación se empieza a corregir, está prácticamente en el 3% las lecturas de la inflación en Estados Unidos, y la economía, la última lectura, hemos recibido ayer la previsión de crecimiento por parte de la Fed de Atlanta, situando de cara al tercer trimestre un PIB posible del 5,9%, así que por ahora se está viendo esa fortaleza aún en la economía norteamericana. Y a nivel estadístico importante, porque ayer tuvimos una sesión de ventas que prácticamente cumplía el guión que vivíamos el año pasado. De hecho, el S&P 500 en los 5 días hábiles anteriores al discurso de Powell en el Jackson Hole perdió un 2%, y después, tras ese discurso duro que ofreció Powell en el Jackson Hole, se dejó un 5,5% en las 5 jornadas de trading posteriores a ese discurso. Ayer, como decíamos, cayeron los mercados. Vamos a ver hoy cómo reaccionan, porque va a ser fundamental. Se espera también que pueda marcar un cambio con respecto a lo que hizo el año pasado. Es lo que muchos medios esperan, que haya una rebaja, sobre todo en la dureza del tono que utilizó en la comparecencia, el discurso que ofreció el año pasado. Por ello se espera también que Jerome Powell pueda mantener una cierta neutralidad en el discurso de hoy en el Jackson Hole, en la cual, según diferentes analistas, como es el caso de Joseph Laborna, de economista jefe de SMBC Nikko Securities en América, dice que simplemente cree que van a jugar a mantener un tono intermedio, un tono sin demasiada agresividad, pero tampoco sin ser, en este caso, buscar un cierto acomodo a la propia economía. Dice que lo que no quiere Powell es verse acorralado de una forma u otra, o que se tenga que decantar por una política más o menos agresiva. De hecho, lo que sí que estamos viendo es que la tentación de hoy que podría ocurrir en el discurso es que la Fed podría también señalar que habría ganado en gran medida la guerra contra la inflación. De hecho, muchos miembros, muchos participantes, muchos analistas y traders piensan que esto sería quizás
imprudente en el caso de que pudiese también declarar esa posible victoria. Hablando sobre diferentes posturas, además hoy vamos a, como decíamos, vamos a escuchar también las declaraciones de otros miembros, pero ayer también nos adelantaban declaraciones totalmente contrarias. Por un lado, en este caso nos hacemos eco de las propias declaraciones que hoy volverá a repetir Patrick Harker, el presidente de la Fed de Filadelfia, situando que él ya no ve necesidad de ver nuevas subidas de tipos de interés. Incluso favorecía posibles recortes de tipos de cara al 2024. Eso sí, lo dice en función de cómo vaya evolucionando los datos. En el lado contrario, Susan Collins, la presidenta de la Fed de Boston, dice que la Fed todavía tiene trabajo por delante que hacer y que había que mantener la paciencia, mientras decía que, dado el momento en el que está ahora mismo la Reserva Federal norteamericana, se puede también permitir el lujo de mantenerse estable, pero no descartaba Susan Collins, la presidenta de la Fed de Boston, la posibilidad de que haya más subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Así que, como veis, directamente la clave es el Jackson Hole. Ese discurso inaugural de Powell va a sentar las bases de la sesión de hoy y sobre todo de cara a lo que nos vamos a encontrar la semana que viene. Recordar que el año pasado las 5 sesiones posteriores al discurso de hoy cayó los mercados un 5,5. Vamos a ver si hoy el discurso gira, cambia y sobre todo cambia también el devenir de la evolución de los mercados. Mientras tanto nos fijamos ya en las noticias del ámbito corporativo. Estamos viendo cómo la compañía Marvell Technologies está dejando pues un 3% en preapertura, a pesar de haber informado que ha superado expectativas para el trimestre reciente. Registró ganancias de 33 centavos por acción, excluye también en este caso diversas partidas, ha informado también de los ingresos de 1.340 millones, por encima de las lecturas esperadas en ambas partidas. 32 centavos era lo que esperaban por acción los analistas y 1.330 millones de dólares de ingresos. También nos fijamos ahora en la compañía Firm, viene en este caso cayendo un 7% en preapertura después de informar de resultados fiscales del cuarto trimestre más fuerte de lo esperado y unas previsiones también de ingresos del primer trimestre fiscal. Dice, ha registrado una pérdida menor, se esperaban 69 centavos, o ha registrado, mejor dicho, 69 centavos por acción, y unos ingresos de 446 millones. Los analistas esperaban en este caso una pérdida mayor, prácticamente en 85 centavos por acción, y unos ingresos por encima de los 400 millones. Mientras tanto, nos fijamos también en la compañía Hawaiian Electric. Viene con caídas del 20%. Después de que el condado de Maui, en Hawái, como decíamos, está demandando a la compañía de servicios públicos por daños y perjuicios por los incendios forestales acontecidos en las últimas semanas en la isla. El condado ha dicho que Hawaiian Electric dejó sus líneas eléctricas a pesar de las advertencias, en este caso, de fuertes vientos. Nos fijamos ahora en la cadena, en este caso minorista norteamericana, Nordstrom, está cayendo un 3,6% de preapertura, a pesar de que ha superado expectativas en los ingresos trimestrales, ganancias e ingresos, como decíamos, pero se mantiene en sus previsiones para todo el año, en este caso que preveía una disminución de los ingresos del 4 al 6%. Nordstrom ha informado de unas ganancias de 84 centavos por acción y unos ingresos por encima de los 3.770 millones de dólares. Workday, las acciones de la compañía de software suben un 3% en preapertura después de haber informado de resultados más fuertes de lo esperado. Ha generado unas ganancias de $1,43 por acción sobre 1.790 millones de dólares en ingresos. Los analistas lo situaban en $1,26 y unos ingresos en los 1.770 millones. Además, ha dicho la compañía que espera que el crecimiento de los ingresos por suscripción se desacelere en el tercer trimestre, pero mantiene una cartera total de ingresos por suscripción de casi 18.000 millones de dólares. Intuit, las acciones caen un 1,2% en preapertura después de que la compañía de software haya superado expectativas trimestrales. Ha ofrecido también, eso sí, previsiones mixtas. Ganancias del cuarto trimestre alcanzan el $1,65 por acción versus 1,44 esperados. Ha registrado de ingresos 2.710 millones cuando se esperaban en 2.640 millones. Ulta Beauty se deja un 1%. La minorista del sector de la belleza reportó resultados del segundo trimestre, superaba expectativas de los analistas, registrando ganancias por encima de los $6 por acción y unos ingresos de 2.530 millones. Los analistas situaban el beneficio por acción en $5,85 y unos ingresos por encima de los 2.510 millones. Y la compañía AMC Entertainment, la compañía cadena de cines,
cae un 1% después de una conversión de acciones anticipadas del viernes. Se espera que la compañía convierta sus unidades de capital preferidas en acciones ordinarias en la apertura de la jornada de hoy. Y por último, Netflix sube un 0,7% en preapertura después de que los analistas del Loop Capital haya actualizado su recomendación, en este caso sobre la compañía. El analista Alan Gold elevó su precio objetivo, que implica una posible subida del 20%. Dice que la acción está a un precio atractivo después de un reciente retroceso en medio de las huelgas de los actores que se ha vivido en Hollywood. Así que pendientes de estos resultados corporativos, pero el foco va a estar también en este caso por parte de la Reserva Federal. Arranca hoy de manera ya oficial, en este caso vamos a vivir hoy el Jackson Hole, vamos a ver ese discurso inaugural del presidente de la Reserva Federal norteamericana.